Hola, vamos a hablar acerca del módulo de Young en esta ocasión. Y bueno, eh, podríamos comenzar diciendo que el módulo de Young puede analizar cuánto es la variación de la longitud de cierto tipo de materiales que intervienen varias variables. Entre ellas, pues, como vemos, nos dice aquí que el módulo de Young es igual al esfuerzo entre la deformación unitaria. Hay que tomar en cuenta que este tipo de materiales no van a cambiar mucho en su incremento de longitud. Las variables que tenemos para calcular el módulo de Young, para poder calcular el esfuerzo, sería la fuerza entre el área, que a veces la fuerza podría ser peso, dependiendo si está mencionando que está sometido hacia alguna tensión o a cierto tipo de masa, o en lugar de que te pregunten qué es una fuerza o que te mencionen que es una fuerza la que está realizando la acción, podría ser un peso que está interviniendo. La deformación unitaria entonces está calculada con el incremento de longitud entre la longitud. Por aquí tenemos algunas de las variables del módulo de Young. Lo que pasa es que habrá algunas ocasiones donde no sea el módulo de Young lo que te pregunten. Podría ser alguna de estas y entonces hay que despejar. Y cuando la incógnita sea cualquiera de estas otras cuatro variables que se ven aquí, cuando la incógnita sea una de ellas, entonces podrías apoyarte con algunos de estos módulos de Young que ves acá. Eso es para poder contestar ejercicios del módulo de Young. Si fueran ejercicios de límite elástico, bueno, por aquí tenemos los límites elásticos de estos materiales y por aquí ves la fórmula de la fuerza máxima sería igual al límite elástico por el área de la sección transversal. Es importante ir conociendo los datos que nos dan los problemas para que asimismo nosotros valoremos qué unidades están quedando, qué datos tenemos y si necesitamos hacer alguna conversión. Vamos a hablar acerca de las variables que están involucradas. Está involucrada, vamos a ponerle por aquí datos. Está involucrada, si observamos, una variable del módulo de Young, que aquí nos dan el dato del módulo de Young. Si analizamos este problema, dice un alambre de acero de 2 metros de largo en un instrumento musical tiene un radio de 0.03 milímetros. Cuando el cable está bajo una tensión de 90 newtons, ¿cuánto cambia su longitud? Esta es la pregunta. Incremento de longitud. Esto que parece así como un triangulito, pues es incremento de longitud. Ese de ahí es la incógnita de este ejercicio. Los demás datos los tenemos. Vamos a analizar. El módulo de Young se mide en newtons entre metros al cuadrado. Nos dan el dato del módulo de Young para este ejercicio que es de 200 por 10 a la 9 newtons entre metros al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué otro dato nos dan? Observemos que habla de 2 metros de largo. Esa es la longitud. ¿Sí? Está bien en metros. Esa es la unidad de medida de la longitud. Así como nos dieron la longitud del alambre de acero, así está bien. No hay que hacerle conversión alguna. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos un radio. ¿Ese radio para qué sirve? Ese radio es necesario para el área. Entonces estaríamos involucrando el área de un círculo. Hay que recordar que tenemos alguna formulita necesaria. Esa formulita nos dice que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Esta área nos tiene que quedar en metros al cuadrado. ¿Para qué? Pues con, para que coincida con la unidad de metros al cuadrado que tiene el módulo de Young. Por lo tanto,
no podemos involucrar ese radio con ese valor de milímetros. Tendríamos que cambiarlo a metros y ya después de ahí introducirlo en la fórmula del área. Si analizamos más adelantito, también tenemos el valor de la fuerza. Tiene una tensión de 90 newtons. Ahí es importante, como ya dijimos, comentar qué puede decir la tensión traducida como a fuerza o peso. 90 newtons. Estará medido en newtons. Fíjate, si en algún problema te dan como dato la masa, regularmente te la van a dar en kilos. Entonces, si te dan la masa, necesitarías multiplicar por la gravedad. ¿Por qué? Pues porque sabes que una masa dada en kilos, cuando tú multipliques por los 9.81 metros entre segundo al cuadrado de la gravedad, entonces generarías kilogramos por metros entre segundo al cuadrado, y eso es newtons. Dependiendo de los datos que te den, claro, por eso te decía que podría ser interpretado como fuerza o peso, que es una presión que se ejerce. Bueno, es una tensión, perdón, que se ejerce. Bueno, entonces tenemos el dato del radio, que quedamos que es de 0.03 milímetros. Hay que tomar en cuenta que habrá ocasiones donde quizá en lugar del radio te den el diámetro. Y es que en un circulito, el dato del diámetro es este. Y el que necesitas para la fórmula es este, el del radio, que es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si te dan el diámetro, pues lo divides entre 2 para que de esa manera ya conozcas el dato del radio. Nos dieron radio, pero nos lo dieron en milímetros. Lo necesitamos en metros para que coincida con la unidad del módulo de Young. Entonces, así como hacíamos nuestras conversiones anteriormente, ok, 0.03 milímetros, los necesitamos en metros. Un metro es igual a 1000 milímetros. De esta manera, pues, vemos nosotros que la unidad de milímetros entre la unidad de milímetros se dividen y la operación entonces serían 0.03 entre 1000 y nos lleva a 3 por 10 a la menos 5. Eso está en notación científica. Recuerda que entonces se trata de una cantidad con muchos ceros a la izquierda. Vamos a anotarle aquí por un costadito. 3 por 10 a la menos 5 metros. Ese es el radio. Recuerda que nosotros ocupamos el área. Entonces, aquí en esta formulita de área es igual a pi por radio al cuadrado. Ok. Podríamos trabajar y decir, eso es igual a pi por 3 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Recuerda que estos son metros, ¿no? El 3 por 10 a la menos 5 son metros. Entonces, 3 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado te va a generar metros al cuadrado. Vamos a elevar entonces este 3 por 10 a la menos 5, lo vamos a elevar al cuadrado. Y luego lo vamos a multiplicar por pi. Y tenemos entonces esta área que nos dio en metros al cuadrado. El dato del área entonces fue igual a 2.8274 con algunos más decimales por 10 a la menos 9 en metros al cuadrado. Ok, importante lo de las unidades porque todo tendrá que coincidir. Dijimos entonces que nuestra incógnita era el incremento de longitud. Ese está medido en metros. Ok. Si analizas entonces la fórmula del módulo de Young, dice que es el esfuerzo entre la deformación unitaria. El esfuerzo
entonces estará medido en newtons entre metros al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque la fuerza está en newtons y eso está dividido entre el área que está en metros al cuadrado. Quizá algunos ejercicios solamente te pregunten el esfuerzo. Y te podrías basar simplemente que el esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Entonces, la deformación unitaria que está aquí abajo, eso sería igual al incremento de longitud entre la longitud. Aquí, ojo con la deformación unitaria, porque en el momento en el que tú tienes incremento de longitud que está en metros y tienes también la longitud que está en metros, entonces eso terminaría quedando sin unidad. Metros entre metros. Y estos se van a dividir. Y la deformación unitaria. Esto no pasa nada, ¿eh? Esto es normal, puesto que el hecho de que queden sin unidad sí funciona para que los demás, ya sea el incremento de longitud, la fuerza, el área o el módulo de Young, sí queden con la unidad correspondiente. Bien. Entonces, a ver, seguimos. Área, a ver qué datos tenemos. Un pedacito que se nos borró del área, ¿verdad? A ver. Vamos a volverlo a escribir. Área. Lo vamos a meter aquí abajo entre los datos que ya tenemos. A ver. Área es igual a 2.82743388 por 10 a la menos 9. Ok. Bien. Pues ahí la llevamos. A ver, entonces, de aquí, ¿qué necesitamos hacer? Ya traemos la mayoría de datos. Por acá también se borró un pedacito de este. 200. El módulo de Young lo tenemos acá de todas maneras. Aquí se lo vamos a poner. 200 por 10 a la 9 newtons entre metros al cuadrado. Ok. Bueno, entonces, vamos a calcular el esfuerzo. De ese tenemos las unidades. Tienes la formulita que te dice que el módulo de Young es igual al esfuerzo entre la deformación unitaria. Por lo tanto, podrías empezar calculando esfuerzo. El esfuerzo entonces es igual a la fuerza entre el área. Esfuerzo es igual a fuerza entre área. Y aquí le podríamos ir sustituyendo los datos que sí tenemos. Ok. La fuerza, 90 newtons, entre el área que la acabamos de calcular, que es esta de 2.8274 por 10 a la menos 9 metros al cuadrado. Entonces vamos a dividir este 90 entre la unidad anterior que nos quedó. Y tendríamos entonces que el esfuerzo, que ya calculamos, sería igual a 3.183 por 10 a la 10 newtons entre metros al cuadrado. Bien.
Entonces, si ya tenemos esfuerzo y tenemos el módulo de Young, nos interesa una variable que tiene la deformación unitaria. Esta es la incógnita, el incremento en la longitud. Esa incógnita es la que necesitamos. Entonces vamos a hacer un despeje con la fórmula donde tendríamos que el módulo de Young multiplicaría por la deformación unitaria y esto sería igual al esfuerzo. ¿De dónde salió esto? Pues mira, la fórmula que tú tienes donde observas que dice módulo de Young es igual a esfuerzo entre deformación unitaria, la deformación unitaria que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando. Ajá. Entonces, de esa manera es como tendrías al módulo de Young por la deformación unitaria y eso sería igual al esfuerzo. De ahí, como te interesa una variable de la deformación unitaria, a ti te interesan el incremento en la longitud, este de aquí es el que te interesa. Entonces, vas a pasar el módulo de Young de multiplicando a dividiendo del otro lado. A ver, entonces tendrías deformación unitaria sería igual al esfuerzo entre el módulo de Young. La deformación unitaria y el esfuerzo, ¿qué variables tienen? La deformación unitaria es incremento de longitud entre longitud y el esfuerzo, que ya lo calculamos, ¿eh? El esfuerzo ya lo calculamos, aquí está. También aquí está en la calculadora, 3.183 newtons entre metros al cuadrado. Lo vamos a recalcar un poquito. Ajá, 3.183 newtons entre metros al cuadrado de esfuerzo. Bueno. Entonces, ese de fuerza entre área, que ya está recientemente calculado, que el esfuerzo fue la cantidad de 3.183 por 10 a la 10 newtons entre metros al cuadrado, se va a dividir entre el módulo de Young. El módulo de Young del acero, que es el de 200 por 10 a la 9 newtons entre metros al cuadrado. Ahí te vas a dar cuenta que se están quedando sin unidades, ¿no? Porque arriba hay newtons entre metros al cuadrado y abajo hay newtons entre metros al cuadrado. Pero como quedamos que la incógnita es el incremento de longitud, precisamente esa longitud que está aquí abajo de estar dividiendo pasaría multiplicando del otro lado. Por lo tanto, podríamos decir que el incremento en la longitud sería igual a esos 3.183 por 10 a la 10 newtons entre metros al cuadrado. Todo eso entre 200 por 10 a la 9 newtons entre metros al cuadrado. Este de aquí arriba entonces estaría multiplicando por la longitud, que son 2 metros. Ya habíamos comentado que se observa que los newtons entre metros al cuadrado que están arriba y los newtons entre metros al cuadrado que están abajo no van a continuar. Y va a quedar, como decíamos, la unidad predominante del incremento de longitud, que son los metros. Entonces, esa cantidad que nos quedó ahí, la vamos a multiplicar por 2. Y la vamos a dividir entre 200 por 10 a la 9. Por 10 a la 9. Y nos da este que es 0.3183. Ese fue el incremento de la longitud que tuvo. Incremento de longitud. Si te das cuenta,
Se trata de alambre. Su incremento no fue mucho. Entonces, si antes este alambre medía 2 metros, ahora que fue sometido a esta tensión de 90 newtons, pues ya podrías decir que ahora su medida es de 2.3183 metros. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo que pasa es que antes medía 2 metros, ¿no? Y ahora, más el incremento de su longitud, pues son los 2 metros más el 0.3183 metros. Como las dos unidades están en metros, tienen la misma variable, entonces sí se podrían sumar y podríamos decir que la longitud inicial que tenía, vamos a ponerle aquí LO, la longitud inicial que tenía era de 2 metros, ahora esta longitud final sería de 2.3183 metros. Como te darás cuenta, pues, no incrementan mucho. Hay algunos materiales que incluso incrementan mucho menos al estar sometidos a tensiones. Bien, vamos a revisar entonces otro ejemplo. Es importante que cheques entonces qué variable te están preguntando para que vayas haciendo tu despeje de manera correcta, con calma. Vamos a ver otro ejemplo. Este dice una columna de mármol cuya área de sección transversal es 2 metros al cuadrado. Fíjate, aquí ya te dieron el área. Ya no hay que calcular el área, ya está. 2 metros al cuadrado. Sostiene una masa, mucho ojo que aquí nos dan el dato de masa, de 25,000 kilogramos. Y nos dan el módulo de Young. Considere el módulo de Young del mármol de 50 por 10 a la 9. Bueno, aquí este 10 faltó que estuviera así en exponencial. 50 por 10 a la 9 newtons entre metros al cuadrado. Hay que encontrar el esfuerzo en la columna. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a encontrar el esfuerzo. Entonces, tenemos que el esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Solamente que recuerda que la fuerza es en newtons. Y decíamos entonces que podría ser fuerza o peso. Ajá. Porque te dieron masa. Por lo tanto, podríamos decir que si tú tienes la masa, tendríamos que W sería igual a la masa por la gravedad. El peso es igual a la masa por la gravedad. Te dieron una masa de 25,000 kilos. ¿Ok? Entonces, esto sería 25,000 kilos por la gravedad, que la vamos a manejar con 9.81 metros entre segundo al cuadrado, y era lo que comentábamos, que al momento de multiplicar kilogramos por metros entre segundo al cuadrado, vamos a hacer esta operación, ya van a quedar newtons. 25,000 por 9.81. ¿Ok? 245,250. Ok. Entonces ya tenemos un peso que quedó en newtons, que ya le platicábamos, ¿no? Cuando multiplicas kilogramos por metros y lo divides entre segundo al cuadrado, te quedan newtons. Por lo tanto, ya que tenemos entonces la fuerza, que en este caso, pues para este problema es peso, lo vamos a dividir entre el área, que el área sí no la dieron. El área es 2 metros al cuadrado.
Ok, entonces si sustituimos en nuestra formulita de esfuerzo es igual a fuerza entre área, vamos a ponerle aquí la aclaración, ¿no? De que podría ser la F o que podría ser la W. Ajá. Cualquiera de las dos. Entonces, 245, 250. Esto quedó en newtons entre el área, que es de 2 metros al cuadrado. Y eso sí te va a dar lo que representa al esfuerzo que está entre newtons, que está en newtons entre metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues esta cantidad que quedó aquí en la calculadora, la divides entre 2 y ya llegas a 122.625. Newtons entre metros al cuadrado. Ok, tenemos el esfuerzo. Vamos por la deformación unitaria. Nos habla que la deformación unitaria, lo que tú necesitas para tu despejito, tú tienes, ok, el módulo de Young es igual al esfuerzo entre la deformación unitaria. ¿Qué datos tienes? Ya calculamos el esfuerzo. Y aquí tienes el dato del módulo de Young. ¿Mm? Entonces, al hacer despeje, la deformación unitaria que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando. Y tendríamos deformación unitaria por el módulo de Young es igual a esfuerzo. Ajá. La pregunta es, ¿cuál es la deformación unitaria? Entonces, ese módulo de Young que está multiplicando va del otro lado dividiendo. Entonces, deformación unitaria será igual a esfuerzo entre el módulo de Young. Como ya calculamos el esfuerzo, que son esos 122.625, ya puedes decir entonces que vas a dividir entre el módulo de Young, que el dato ya te lo dieron, que es de 5 por 10 a la 9 newtons entre metros al cuadrado. Pues anotamos aquí. 122.625 newtons entre metros al cuadrado entre el módulo de Young, que es 50 por 10 a la 9 newtons entre metros al cuadrado. Y era lo que decíamos, la deformación unitaria queda sin unidad al observar que los newtons entre metros al cuadrado se dividen entre los newtons entre metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto se va a dividir entre 50 por 10 a la 9. Y nos da una deformación unitaria simplemente de 2.4525 por 10 a la menos 6. Ok, ahora nos pregunta en cuánto se acorta la columna si su altura es de 12 metros. Ya ahora lo que están preguntando es el incremento de longitud. Bueno, entonces ahí ya podríamos sustituir todas las variables que ya tenemos. Igual hasta podríamos usar la despejadita que encontramos hace ratito del incremento de longitud, donde nosotros decíamos que el incremento de longitud sería igual al esfuerzo por la longitud entre el módulo de Young. Eso vamos a anotarla. Allí no se nota mucho porque está sustituido, pero vamos a anotarla.
Al hacer los despejes, ok, el incremento de longitud que está aquí, dividiendo, que pasa para acá, multiplicando. Pero ya lo habíamos platicado, ¿no? Que la deformación unitaria, si te puedes basar en esta que quedó aquí, deformación unitaria es igual a esfuerzo entre Y. Podrías verla de otra manera, que es incremento de longitud entre longitud es igual a esfuerzo entre el módulo de Young. Este incremento de longitud que ves aquí es lo mismo que deformación unitaria. Incremento de longitud entre longitud es lo mismo que deformación unitaria. Pero yo decía, tú necesitas la variable de incremento de longitud. Entonces esta L que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Y ya te lleva entonces a la formulita de que el incremento de longitud es igual al esfuerzo por la longitud, que ese es el nuevo dato que te dieron, 12 metros. Eso entonces se va a dividir entre el módulo de Young. Entonces el incremento de longitud sería, el esfuerzo nos quedó hace un momento de 122.625 newtons entre metros al cuadrado. La longitud que nos da el inciso C es 12 metros. Y el módulo de Young, que nos maneja desde un principio, es el de 50 por 10 a la 9 newtons entre metros al cuadrado. Ya habíamos platicado que newtons entre metros al cuadrado y newtons entre metros al cuadrado, al dividirse, la única unidad que quedó es metros. Y está bien, porque así es como se mide el incremento de longitud. Bueno, vamos a realizar entonces estas operaciones. 122.625 por 12. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir entonces entre 50 por 10 a la 9. Y es un incremento de longitud muy chiquito, pues es de mármol. El incremento de longitud fue de 2.943 por 10 a la menos 5. Lo que te quiere decir, pues, y esto está en metros, lo que te quiere decir que de aquí se está recorriendo el punto decimal y dándonos esta cantidad de 2.943 por 10 a la menos 5 metros. Fue un incremento muy chiquito porque al final de cuentas, este punto decimal, como está en notación científica, estaríamos diciendo pues que se está recorriendo 5 lugares a la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y todo eso pues estaría rellenando con ceritos. Entonces, ese incremento de longitud vean, es muy, muy chiquito. Esto está en metros, ¿sí? Entonces, si esto está en metros, ya podríamos decir, oye, pues para acá son decímetros, para acá son centímetros, para acá son milímetros. O sea, es nada el incremento de longitud que está presentando esta columna de mármol. ¿Ok? Y así podemos darnos una idea que precisamente en estos ejercicios es muy chico la modificación que hay. Si te salen resultados muy grandes, algo anda mal. Entonces, podríamos revisarlos con cuidado antes de entregar. Bien, es todo entonces por parte de este trabajo del módulo de Young.